¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Espiral. 500 años de estar construyendo memorias juntos a partir de tradiciones muy distintas, la mesoamericana y las que vinieron de Europa. No vamos a llamar a este programa la conquista de Tenochtitlán porque en realidad esa conquista tiene más de una interpretación posible. Y hoy he invitado pues, a quienes desde la investigación, desde la divulgación histórica, nos van a ayudar a entresacar esas piezas de la historia que merecen hoy ser visitadas de nuevo, reinterpretadas, sobre todo a raíz de una identidad mexicana que se sigue proyectando hacia el futuro a partir no solo de anécdotas, sino elementos vitales que continúan en nuestra vida cotidiana, desde la alimentación, nuestras calles, nuestras urbes, nuestra manera de entender el mundo. Vamos a hablar de esos 500 años con quienes saben, tema que nos importa a todas y a todos en nuestro presente. Comenzamos. Pues 500 años, lo decía hace un momento, se están cumpliendo de la caída de Tenochtitlán, que implicó pues un movimiento mayor, telúrico, en la identidad que se propaga, se construye y reconstruye en nuestro país, en México. He invitado pues, a quienes desde la divulgación, desde la investigación, se han vuelto voces muy solicitadas, justamente para explicar este episodio histórico, como es tradición aquí en Espiral. Les voy a pedir que se presenten. Comenzamos con Enrique Ortiz García. Muchas gracias por la invitación, Ricardo. Yo soy un divulgador. Me dedico a compartir la historia. Me encanta destruir estos mitos históricos, ¿no? Que llevamos, pues, por lo menos 100 años creyendo, si no es que más, ¿no? Si nos remitimos al tema de la conquista. Y utilizo, pues, nuevas tecnologías, como lo que son las redes sociales, ¿no? Para que esta información, pues, llegue a un gran sector de la población. Ese es mi objetivo. Y tienes muchísimos seguidores. Cada que sueltas una pildorita de estas, yo veo cómo se retuitea, se sigue. Y se hacen debates discute. Tremendos. Las redes sociales al servicio de esta conmemoración. Tengo también conmigo a Rosa Luisa Guerra. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias. No, al contrario, es un honor estar por aquí. Autora, bueno, este libro ya hablaremos de él en otro momento. Cara o Cruz, digamos una biografía de Francisco I. Madero, la hiciste junto con Edgar Rojano. Así es, son y dos luego puntos un de vista. conjunto de textos publicados con Larousse justamente sobre la historia. ¿Son textos para niños? Son para niños, sí, digamos, idealmente de 8 a 12 años, pero en realidad pues están como hechos para... Hay adultos que los han comprado y que los han disfrutado también. Y Tienes el virreinato, tienes... toda la historia la independencia, la revolución, toda la historia de Sí, México. pero no es tanto la historia como la vida cotidiana. A mí lo que me gusta, y bueno, yo básicamente soy escritora y divulgadora a partir de la escritura, es que la gente viva en el momento, se meta en tratar de entender lo que ocurre en ese momento histórico, ¿no? Y es un poco la invitación a través de los libros a los niños y a los profesores, ¿no? De tratar de entender la historia, que como decías, ¿no? De quitarnos estos mitos, pero también entendiendo que eran personas, seres humanos igualitos que nosotros, que igual les daba sueño, tenían hambre, etcétera, etcétera, ¿no? Es que es cierto que uno habla de pronto del México prehispánico como la historia escrita en piedra, ¿no? Los glifos, allá lejos, ¿no? Claro. Los códices, ¿no? Pero hay una cosa como de gran distancia. Y sin embargo, pues la historia sigue corriendo por nuestras venas, sigue corriendo por nuestras calles, por nuestras casas. Tradiciones. Vive en el presente. Y yo les tengo una primera pregunta, un poco a partir de esa reflexión. Y es, ¿por qué a los mexicanos nos gusta tanto la historia? O sea, si el presidente López Obrador utiliza metáforas históricas, no es porque le gusta la historia, cosa que además le gusta, sino porque sabe muy bien que esta es una sociedad que le vive fascinada con la historia. Y ahora con el tema de los 500 años, yo nada más veo cómo luego las redes y, en fin, los medios se inflan cada que hablamos de este tema. ¿Por qué nos preocupa tanto? ¿Es normal en las sociedades que regresemos a buscar nuestra identidad en los primeros momentos de nuestra historia?
mi particular opinión, ¿no? La historia de México, más bien México le ha costado mucho ser lo que actualmente somos. Ha costado sangre, han costado guerras, ¿no? Recordemos la invasión norteamericana de 1846-48, recordemos dos invasiones francesas, recordemos que pues, el origen, los cimientos de lo que iba a ser México, del México moderno, y sin duda lo que son los pilares de lo que fue el virreinato se dio a través de una invasión. Y aquí es cuando entramos en el tema. Es realmente grupos, huestes, en este caso Hernán Cortés, Grijalva, muchos otros, Pizarro, ¿no? Llegaron a estas tierras, y estas tierras me refiero a América, y pues bueno, hubo guerra, hubo una invasión y luego un asentamiento, y no olvidemos una evangelización, ¿no? Todo esto han sido episodios, yo considero, traumáticos, ¿no? En lo que ha sido nuestro devenir histórico, y que finalmente nosotros, los mexicanos que estamos actualmente, pues bueno, somos el vivo testigo de todo esto que pasó. Valorar el esfuerzo de la construcción de México pasa por reconocer estos episodios históricos. Yo considero que eso es de importancia y por eso nos gusta tanto leer la historia a los mexicanos. Rosa Luisa. Yo agregaría a esta que sí tenemos esta necesidad de reencontrarnos y a veces de reinterpretarnos a través de la historia, porque hubo también la historia oficial, ¿no? Hubo este peso de la historia oficial, de una narrativa que se empezó a crear específicamente después de la Revolución y que permeó los libros de texto, que nos limitó en muchos sentidos el conocimiento histórico y que actualmente hay como una parte de redescubrir, bueno, qué tanto sí de lo que me dijeron, qué tanto este héroe que me exaltaron, qué tanto era humano o no era humano. Entonces creo que por esa parte hay un interés de revalorar, de entender qué formó parte de un discurso que tenía cierta intencionalidad y qué parte sí nos puede llevar, si lo hacemos bien, a esta reconciliación. Tú O dirías con nosotros mismos, ¿no? Deliberadamente la historia contada por la posrevolución es pequeña, es acotada, Sí. es insuficiente. Sí, hubo una intención de contar una historia de cierto modo y de omitir otras cosas y de exaltar ciertos valores, que pasa en casi cualquier relato histórico de cualquier nación, ¿no? Sin embargo, aquí hubo como una intención muy, muy, muy clara y que además, dado que tenemos pocos medios de contraste, si tenías nada más los libros oficiales, pues era lo único a lo que tenías acceso, tenías pocas formas de comprobar o de resaltar el interés, etcétera. A Rosa Luisa ya nos metió en otro tema, pero me parece lo más interesante. Digo, no tengo mucho tiempo como para Sí, contar cuáles regresamos. los contenidos posrevolucionarios, pero si nos paseamos por los murales de Rivera, ¿no? Ahí en Palacio Nacional, Claro. donde se exalta una de nuestras raíces y se pinta devastadoramente otra de las raíces. ¿A eso te estás refiriendo? Exactamente, A ver, los sí. murales de Rivera como la historia posrevolucionaria. Como Sí, un discurso. efectivamente, ¿no? Diego Rivera fue un gran mesoamericanista, fue un gran indigenista. Se comenta que tuvo más de 40,000 piezas prehispánicas en su colección y que cuando Frida realmente lo quería sacar de sus cabales, iba a estas piezas y las rompía, ¿no? Porque realmente ese era el tesoro de Diego Rivera. Y efectivamente lo que vemos en los murales, en la obra pictórica de Diego Rivera, específicamente en lo que es Palacio Nacional, pues vemos que enaltece a uno, por llamarlo de alguna forma, uno de los bandos, que es el de los nativos, el de los indígenas. La visión de los vencidos, diría León Portilla. Exactamente. Y por el otro lado, denosta a la otra raíz de los mexicanos, que es la raíz europea, puntualmente, pues los castellanos, los hispanos, y basta con recordar el mural que se llama La llegada de Hernán Cortés a Veracruz, en el cual retrata al conquistador 2 veces en la misma pieza como un sifilítico, como una persona de una tez verdosa, amarilla, con deformaciones evidentes en las rodillas. Encorvado. Y que, algo también relevante de ese mural, el único que voltea a ver a los espectadores es un niño, un recién nacido, que lo lleva su madre a su espalda, madre indígena, y cuyos ojos son de color azul. Marina, es el otro personaje que ha tratado mal
esta historia. historiografía posrevolucionaria. Pues sí, si estás hablando de una mujer que no era mexica de entrada, ¿no? Que traicionó a los mexicas, pues no traicionó directamente a los mexicas, no eran su pueblo, ¿no? Una mujer que había sido vendida, que había sido, pues no sé hasta qué punto esclava, pero vaya, que una mujer que de repente se ve regalada a un grupo de extranjeros y que hace lo que cualquiera con ingenio haría, tomar lo que sabes y usarlo a tu favor. ¿Y qué es lo que sabe? Sabe maya, sabe náhuatl, y empieza a ser la traductora. Sí. Y entonces se da pues ¿cómo juzgas a una persona que está tratando de sobrevivir, en cierto modo? Y que, claro, por supuesto que contribuyó y se volvió un símbolo de todo como de incluso un poco de ese mestizaje visto en feo, visto en algo desagradable o Sí, en el algo... mestizaje como resultado del pecado. Exacto, pero el pecado y la traición, ¿no? Y entonces, pues lo tienes como un símbolo, pues, ciertamente negativo, en lugar de verlo como ahora sí que en esta humanización que yo busco un poco de los héroes y de las personas, bueno, pues ahora sí que era su circunstancia, ¿no? Y hizo lo que pudo para sobrevivir en esa circunstancia, creo yo. En esta misma hebra, Enrique, Octavio Paz, Laberinto de la Soledad, habla de este pueblo que somos, que nace de la violación, ¿no? Sí. Los hijos de la violación. Sí, por llamarlo de otra forma. ¿No? De los españoles violando a nuestras mujeres. A ver, esa historia, ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo puedes construir identidad si ese es tu punto de partida? No sé si es un lente explicativo de Paz o es una exageración que hoy tendríamos que revisitar. Yo creo que es la historia de la humanidad. Mm. Esto es la historia de la humanidad. La humanidad se ha basado, bueno, constantemente desde hace milenios hemos hecho la guerra los unos a los otros y ha habido invasiones. Y en estas invasiones no se hacían de una forma cándida, de una forma amable, porque estamos hablando de una agresión de grupos humanos, entre grupos humanos. En estas invasiones hay violaciones, hay muertes, ¿no? Es como en España. En España hubo una invasión, ¿no?, del norte de África, de lo que es el Islam, ¿no? Y estuvieron ahí más de 600 años. Y los romanos Y los invadieron romanos Francia. llegaron antes, ¿no? Y también llegaron los visigodos. Entonces, yo lo que... Y esas son naciones que nacen de la violación, es decir, por eso insisto, no es una exageración. Sí, es Yo creo que realmente fue muy dramático porque todos los pueblos han nacido de este choque de culturas, de este choque de civilizaciones, pero en particular en México todavía nos sigue llegando y pegando mucho. ¿Y a qué se debe? Pues a todos estos gobiernos posrevolucionarios, ¿no?, en los cuales, ¿no?, todo el mundo tuvimos un libro de la SEP en las manos, en las cuales hay villanos y héroes. Y realmente los villanos eran los europeos, enalteciendo los valores indígenas y, bueno, los grupos originarios de estas tierras. Sí, yo creo que lo que señalas es muy importante. No, abusos a mujeres o demás se dieron y se dan hoy en día en cualquier guerra, ¿no? Svetlana con la guerra no tiene cara de mujer, no nos recuerda. Y precisamente creo que el habernos aferrado a esa cuestión de que, por supuesto que debe haber habido, pero no fue ni todo el tiempo, ni todos los que se dio el mestizaje se dio de esa manera, porque al final hubo un orden, una civilización, había matrimonios, claro, había el que se venía a España y había dejado a la mujer allá y acá luego hacía otra familia y demás, y luego le llegaba la esposa y casos Cortés, ¿no? Bueno, el mismo Cortés, ¿no? De entrada, sí. Y otros muchos, ¿no? Pero sí existía esa cuestión de familia, ¿no? Se formaban familias a partir de... Y tenemos el caso ahí se me fue, Guerrero, no es Guerrero, de Gonzalo Guerrero, que es la primera familia, digamos, mestiza, ¿no? O sea, nuestro primer antecedente, en lugar de irnos a lo que sucedió después, y si la Malinche y demás, nuestro primer antecedente de mestizaje es que se forma una familia y un tipo que ya no se regresa con los españoles, que se queda con su familia y muere combatiendo, ¿no? Incluso en la lente para mirar la raíz indígena hay ciertas injusticias, ¿no? O sea, uno oye la palabra Moctezuma y suena a tonto, ¿no?, a cobarde, Supersticioso. ¿no?, supersticioso, ¿no?, temeroso, en oposición al jovencísimo Cuauhtémoc, ¿no? Y nos empezamos a dar cuenta que
pues que el personaje es un poco más complejo que eso, que también, así como a Marina se le ha tratado con mucha injusticia a Moctezuma, yo diría con algo de injusticia. Sí, claro. No, y bueno, retomando el tema, es interesante saber que Gonzalo Guerrero tuvo 3 hijos. El primero se llamó Gonzalo, el primer mestizo de estas tierras. El segundo fue una mujer y llevó por nombre Rosario, ¿no? Y él muere, evidentemente, defendiendo a su familia, y cuando lo va a buscar Jerónimo de Aguilar, le dice, mira mis hijos, qué bonitos son, ¿no? Orgulloso de ser padre y de una familia mestiza. A ver, Jerónimo de Aguilar es un personaje conocido porque la manera como Moctezuma y Cortés pudieron hablar era con 2 traductores, ¿no? Había más. Pero digamos, los Básicamente principales, era sí. Marina, que podía hablar el náhuatl y el maya, Y Popoluca. Jerónimo de Aguilar, que traducía del maya al castellano. Exacto. Ahora, ahí está Jerónimo de Aguilar, pero de Guerrero no se sabe mucho. ¿Podrían un poco contarme qué papel juega? Porque además él también había llegado antes a la península y en efecto adoptó en las tierras mayas una nueva identidad. Sí, él llega, él es un náufrago, si no mal recuerdo. Él viene de lo que es el Darién, Centroamérica. Hay un problema entre Diego Nicuesa y otro conquistador. Él va, bueno, en una embarcación, llega una tormenta y llegan a lo que actualmente sería la península de Yucatán en compañía, bueno, Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Jerónimo de Aguilar era un hombre de religión, el cual no se logra adaptar a, pues, la sociedad maya, ¿no? Incluso se dice que le ponen una mujer por ahí y no quiere yacer con ella. Y el lado contrario es Gonzalo Guerrero, que destaca por su inteligencia y por todo lo que trae en la cabeza, toda esta herencia europea, ¿no? De poder hacer un banquito, de poder hacer formaciones militares. Y evidentemente un cacique de la región se da cuenta de este valor y lo vuelve, bueno, lo casa con su hija. Y adquiere una gran importancia en los pueblos mayas, tanto que él empieza a enseñarle a estos mayas técnicas, formaciones, cómo evadir el tiro de una escopeta o de un cañón, ¿no? O una carga de caballería. Pero Guerrero no se fue con No, Cortés. Guerrero se queda No acepta con los sumarse mayas. al ejército No, de no Cortés. acepta, ¿Por no. qué no acepta? Por esta parte que te digo, ya tenía una familia. Para él ya esa conquista espiritual de este lado, digamos, de los mayas, ya eran su pueblo, ¿no? Y se queda con ellos y decide no irse y se va nada más Jerónimo de Aguilar y luego muere enfrentado con los españoles. O sea, de tal manera es esa asimilación que no se vaya con ellos. Y me parece curioso que nunca sepamos tan poco de él, siendo que nuestros primeros mestizos, y nos acaba de dar justamente los nombres, sean ellos, y nos hemos aferrado más a la figura. Y aquí quiero señalar otra cosa que me parece interesante y que a veces somos un poco injustos. Siempre hablamos de los mexicas, los mexicas. Los mexicas no eran los únicos que vivían aquí. Era este mosaico de pueblos que, claro, muchos sí pertenecían a este imperio, entre comillas, o a este hegemonía guerrera, militar que había en ese momento, pero estaban los purépechas, tarascos, etcétera. Hay una variedad de pueblos de los que no hablamos, que me parece que nuestro centralismo nació incluso también en ese encuentro Moctezuma-Cortés. Déjame hacerte una última pregunta. Voy a ir a corte y se va a sumar a la mesa Federico Navarrete, autor justamente de ¿Quién conquistó México?, que me parece una gran pregunta justamente alrededor de lo que estamos hablando. ¿Le estamos aportando mirada de mujer a la revisión de la conquista? Es decir, si uno revisa a Bernal, ¿no? O las cartas de relación de Cortés, todo es escrito por varones, con la heroicidad del varón, ¿no? Yo te pregunto si no será que también hoy la mirada de mujer nos está ayudando a comprender. Pues puede ser, no lo había pensado, pero sí puede ser esta parte en la que estamos y como historia mundial recuperando y que tiene mucho que ver con historia de la vida cotidiana. La historia de la vida cotidiana empieza a través de recuperar qué hicieron las mujeres en toda la historia. Y se da mucho, ¿por qué? Pues porque el hogar, la familia, incluso la escuela en un primer momento era una cuestión más de mujeres, ¿no? Pues tradicionalmente. Entonces creo que recuperar la cocina, recuperar todo lo que hemos aprendido, sí es una mirada de mujer que no es exclusiva, ¿no? Que aporta a esta mención general, pero me parece que es un punto interesante en el que podemos partir de descubrir esta riqueza. Si me permiten,
acercamos una silla más y estará con nosotros el historiador Federico Navarrete para que se sume a esta conversación. No se vaya, seguimos en Espiral. Muy bien, pues estamos de vuelta hablando de la conquista, de la caída de Tenochtitlán, el encuentro de los mundos y las muchas culturas. Está siendo complicado ya nombrar este programa y eso me parece bien, porque en realidad pues, tenemos que reconstruir o reinterpretar un proceso histórico muy largo. Y se incorpora en este bloque Federico Navarrete. Me da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias por la Te invitación. toca presentarte brevemente para seguir con la conversación. ¿Quién eres? Bueno, pues yo soy historiador, trabajo en la UNAM desde hace muchos años y pues llevo muchos años de hacer historia de los pueblos indígenas de México y de América y de hacer historia también de la conquista. Y tengo la novela Huesos de Lagartija, que es una novela para jóvenes sobre la conquista que es muy leída. Gracias, gracias. Y justamente ahora en estos días salió en librerías mi último libro, ¿Quién conquistó México?, que es justamente una reflexión que pretendo novedosa para modificar la respuesta que todos conocemos a esa pregunta, ¿no? A ver, ¿quién conquistó México? No sé, mi hijo de 10 años te diría Hernán Cortés. Exactamente. ¿Qué le dirías a mi hijo? Y desde chiquitos hemos aprendido los españoles. Pero bueno, simplemente un dato. Según Matthew Restall, un historiador de la conquista que publicó un libro recientemente, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, él en este libro calcula, y creo que no se equivoca, que el ejército que destruyó México Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521 tenía 200 soldados indígenas por cada soldado español. O sea, aproximadamente había unos 500, 600, de 500 a 1000 españoles y probablemente hubiera 100,000 combatientes de los pueblos aliados, los tlaxcaltecas, los chalcas, los texcocanos, la gente de las chinampas de Xochimilco y de Iztapalapa, que en la última etapa también se unió a los españoles. Y entonces, pues creo que si tomamos en serio esta estadística, pues seguir afirmando que fue Hernán Cortés, pues suena como a ilusión de hombre blanco, ¿no? En el sentido de que a lo mejor Hernán Cortés escribió un relato en que él daba todas las órdenes, pero pues lo más probable es que no entendiera mucho de lo que pasaba porque no hablaba los idiomas, que no entendiera mucho de donde lo llevaban, porque en realidad los españoles estaban en manos de sus aliados indígenas. Cada español tenía a su disposición un ejército de cocineras, de cargadores, que desde luego los servían, pero que a la vez los controlaban. Entonces, realmente la idea, esta ficción de que fueron los españoles los que encabezaron el proceso, pues es lo que Hernán Cortés le contó a su rey porque era lo que convenía decirle y es lo que nos ha convenido seguir creyendo desde entonces para afianzar el poder español en México. Pero, les ruego una reacción que no creo que vaya a estar tan distante. Pero es polémico, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, pues estudios recientes como el de Camila Townsend sobre Malintzin y también algunas cosas que yo he estado trabajando, también el trabajo de Berenice Alcántara, pues demuestran que Malinche fue no solo la traductora fiel de las palabras de Cortés, que es lo que siempre hemos asumido, sino que en realidad fue una intérprete que jugó un papel político independiente, o pues sí, no independiente, porque estaba en relación con Cortés, desde luego, pero un papel político que no es simplemente lo que Cortés quería, sino que muy probablemente negoció muchos entendimientos con los pueblos mesoamericanos que Hernán Cortés ni siquiera podía entender porque no hablaba los idiomas. Y la que sí hablaba los idiomas era Malinche. Entonces, si Cortés decía algo, Malinche lo traducía al náhuatl, le respondían en náhuatl y Malinche lo traducía al inglés. La mayor parte de la comunicación Cortés ni siquiera la entendía porque era la que se realizaba en lengua náhuatl entre Malinche y los gobernantes indígenas. Entonces hay una seria reflexión sobre qué tan importante fue Malinche en relación a Cortés. Y bueno, parece que es una perspectiva de historia de género y todo eso como la que aplica Camila Townsend. Hay elementos para pensar que fue mucho más importante de lo que hemos pensado tradicionalmente. A ver, reacciones, adelante. A mí me gustaría comentar que efectivamente, Malintzin, ¿no? Marina, mujer que hablaba popoluca, mujer que hablaba náhuatl y que hablaba maya, ¿no? Esta mujer, podemos imaginar que ella fue la que daba muy posiblemente las instrucciones de combate, de estrategia. ¿Por qué? Ella era el puente, ¿no? Finalmente, también es importante comentar como lo dice Luis Barjau. Malintzin es la primera mujer de Mesoamérica que se hace a sí mismo, que se inventa, porque tuvo la posibilidad, ¿no?, de ver por ella misma, de sobrevivir y de por sus propios medios, facultades o cualidades, volverse una
una cacica, ¿no? Eso es muy relevante y no solamente queda ella en este gran relato, en este gran proceso histórico de la conquista como la única mujer. Está María Estrada. Ella era la esposa de un conquistador y la podemos ver en el lienzo de Tlaxcala tomando la rodela y la espada durante la noche triste. Podemos ver también a la propia Tecuichpo, ¿no? Que es la hija de Moctezuma II, ¿no? Quien también toda su vida es toda una aventura, ¿no? Tuvo descendencia, incluso tuvo un hijo con Hernán Cortés. Y retomando este tema, hay muchos personajes de la conquista de México que quedan en tinieblas. Evidentemente es importante que tengan los reflectores Moctezuma, Cortés, pero ojalá se pudiera también mencionar a María de Estrada, al paje Orteguilla y a un personaje que fue fundamental para que se concretara la noche triste. Un hechicero, un personaje llamado Blas Botello, que es el que desencadena la noche triste, porque él era un agorero, tenía familiar. Y él convence a los capitanes, entre ellos a Pedro de Alvarado, que tienen que salir, ¿no? De Tenochtitlan en cierto día y que si no lo hacen, todos van a morir, ¿no? Ahora, me importa mucho hablar de lo que nosotros aportamos, ¿no? Porque la migración, sobre todo de algunas familias nobles, a instalarse con títulos nobiliarios en España, es de lo que se habla poco. Y cómo fueron recibidos allá y cómo de alguna manera conquistaron no solamente costumbres y afectos, sino modificaron la relación del poder. Y de esto también, hablando de los claroscuros, se habla muy poco. Incluso pues hijos de Moctezuma que creo que acabó siendo conde o algún título nobiliario de Ronda, ¿no? Por cierto, lugar donde se inventó el toro, la tauromaquia moderna. A ver, ayúdenme a entender esa otra dimensión que es poco vista. Sí, evidentemente hubo un intercambio muy intenso, ¿no? Entre lo que era Europa y lo que fue pues, Mesoamérica o lo que era el inicio del virreinato. Pero como ejemplo, ¿no? Podríamos utilizar a los dos Martínez, ¿no? Los hijos de Hernán Cortés. El primero, Martín Cortés, el mestizo, hijo de Malintzin, que muy posiblemente nace en Coyoacán entre 1522 y 1523, y el cual Hernán Cortés lo quiso mucho. Años después tuvo a su heredero, ¿no? Martín Cortés Zúñiga, el cual es el segundo marqués del Valle de Oaxaca. Ambos, hijo del primer matrimonio de... hijo de Juana de Zúñiga, que era una noble española, la cual trae de España, por llamarla de alguna forma, y tienen pues bastante descendencia. Ellos dos se crían en Europa, ¿no? Incluso sabemos que Martín el Mestizo, y para tener una idea de lo lejos que llegó la sangre de Malintzin, fue paje de Felipe II y lo acompañó a Inglaterra cuando estaban estableciendo estas relaciones diplomáticas con la corte de Enrique VIII. Por ahí de la segunda mitad del siglo XVI, 1563 aproximadamente, llega Martín Cortés, el segundo marqués del Valle de Oaxaca, acompañado de su hermano el mestizo, y hay una cuestión política en el cual ellos están en contra de ciertas modificaciones que hace la corona en cuanto a lo que eran las encomiendas, y ellos empiezan pues a elucubrar, a conspirar. Ellos quieren decir juntos. Juntos, sí. Los dos hermanos, los dos Martínez, para buscar una forma de pues desvincularse de España o de la monarquía, ¿no? Y ellos acaban siendo exiliados porque son descubiertos, ¿no? Por la Real Audiencia, por el virrey, y acaban sus días exiliados. Estuvieron en algún momento en Orán, ¿no? Norte de África, y posteriormente, por ejemplo, el mestizo muere en Madrid, teniendo 2 hijos y casado con una mujer de la nobleza española. En esta misma historia, ¿qué otras anécdotas son relevantes de la presencia de mexicanos, ya en esta idea de mestizaje o no, en Europa?
Bueno, hay a lo largo del siglo XVI, por ejemplo, los tlaxcaltecas, que fueron pues, los verdaderos ganadores de la conquista, digamos, los que realizaron una sucesión de embajadas, enviaron una sucesión de delegaciones a la corte de España para demandar los privilegios que habían obtenido, todos los cuales, por cierto, la corona española les reconoció y les otorgó. Les entregó hidalguía. Les entregó, los hizo nobles, declaró que la ciudad de Tlaxcala era muy noble, muy leal, que era un estatus que en América solo tenían, creo que México y Lima. Declaró que el gobierno de Tlaxcala iba a estar siempre en manos de la aristocracia tlaxcalteca y que no, y prohibió que los españoles se asentaran en el territorio de Tlaxcala. O sea, les dio una serie de privilegios que permitieron que Tlaxcala mantuviera su independencia hasta, bueno, su autonomía, hasta bien entrado el siglo XIX, de hecho, hasta después de la conquista inclusive, y que claramente demuestra que los tlaxcaltecas no eran vencidos, sino vencedores, ¿no? Y estas delegaciones, pues, fueron a lo largo del siglo XVI, llevaron todo tipo de objetos artísticos a España, objetos de plumaria, de joyería, llevaron el famoso lienzo de Tlaxcala, que es la historia más completa que tenemos de la conquista de México, la más temprana y la más completa historia que conocemos de la conquista de México. Y los tlaxcaltecas, por otro lado, se habían casado muchos con españoles durante la conquista y después, y entonces había una colonia de tlaxcaltecas españoles en España que negociaban a nombre de los privilegios de Tlaxcala, que iban y volvían. ¿En dónde estaban asentados? Estaban, ¿En Madrid? pues, donde estaba la corte, más bien iban siguiendo al rey, aunque muchos estaban en Sevilla también porque tenían asuntos con el Consejo de Indias, y entonces había un constante ir y venir de cartas. Y otra cosa que fue una sensación en Europa en el siglo XVI fue justamente el arte plumaria mexicana, las pinturas y los escudos y todos los objetos decorativos cubiertos de plumas de colores, que son obras prodigiosas hasta la fecha, fueron una sensación en el mercado europeo de la época. Albrecht Dürer tiene una descripción de un disco que vio que habían mandado a Carlos V y que él pudo ver en Augsburgo, y eran piezas muy valiosas que se vendían en Europa a precios altísimos y que eran como una demostración del esplendor de las culturas mexicanas. A ver, Luisa, para seguir con la historia de los tlaxcaltecas y volvemos a tierras mexicanas, no se explicaría la fundación de Coahuila, ¿no? Sin los tlaxcaltecas, no se explicaría incluso la fundación ya más tarde, ¿no? De Monterrey, de Santa Catarina, no se explicaría incluso el Camino Real de Tierra Adentro sin los tlaxcaltecas. Es decir, ¿quién conquistó el México actual, incluyendo el México que está del otro lado del río Bravo? Los tlaxcaltecas, pues. Pues sí. ¿No hemos sido muy injustos, digamos, con... Pues a lo mejor tiene que ver con esta cuestión que estábamos hablando al principio, ¿no? Hay quien dice incluso que Tlaxcala lo hicieron tan pequeño ya en las divisiones, un poco en esta venganza posterior de malentender estas cuestiones históricas, que le fue quitando territorio a Tlaxcala hasta dejarlo siendo, si no el estado más pequeño, uno de los más pequeños. Y creo que va un poco en ese sentido, ¿no? Hemos perdido ese rastro, esa importancia. Si tú le preguntas a un niño, a tu hijo de 10 años, la importancia de los tlaxcaltecas, no podría decir todo lo que se está diciendo aquí, ¿no? A lo mejor nada más citamos a Elena Garro, ¿no? Y la culpa es de los tlaxcaltecas como anécdota. Pero bueno, pues sí, ahora sí que la culpa y mucho del mérito, pues es de los tlaxcaltecas en este sentido de haber sido, que los vemos como utilizados, pero bueno, pues que está quedando demostrado que pues sí, fueron parte de la instrumentalización de esa conquista, pero recibieron estos privilegios y hicieron estos movimientos y los mantuvieron durante mucho tiempo, y esa es la parte en la que vernos como que ellos llegaron, vencieron y arrasaron con todo, pues se nos rompe un poco, ¿no? Este reconocimiento de la valía del otro. Ahora, la mayoría de nosotros no somos, lo digo por mí, por muchísimos que están viendo el programa en este momento, no somos historiadores. Por lo tanto, no estamos obligados a hacer historia precisa, puntual. Claro. Pero visitamos la historia a partir de la memoria. Y la memoria es arbitraria. La memoria elige el presente y se nutre de esas piezas del pasado que te resignifican el presente. Entonces aquí sí me vuelve interesante la siguiente pregunta, que ahora he estado dándole muchas vueltas. ¿Qué de nuestro presente podría alimentarse a partir de memorias específicas no visitadas o no interpretadas de esa historia? Déjenme irme a corte y vamos a hablar de memoria más que de historia, ¿no? ¿Cuáles son esos elementos de nuestra memoria histórica
que hoy nos dicen cosas y que quizá los del siglo pasado no se las decían o que quizá el virreinato tampoco se las dijeron. Esos elementos que no solamente tienen que ver con mito, con realidad, sino que nos conviene visitar porque nos reconstruyen, nos reinterpretan en el presente y quizá en el futuro. Estamos hablando, pues le voy a cambiar, ya no de la caída de Tenochtitlán, ¿no? Sino de ese encuentro entre muchos mundos europeos con muchos mundos mesoamericanos que se produjo justamente hace 500 años. Vamos a corte y regresamos para seguir. No saben cuánto les agradezco el talento puesto en esta mesa a nuestros invitados. Bueno, estamos de vuelta hablando de estos 500 años de un encuentro cultural potentísimo, del cual pues somos sus hijas, sus hijos hoy. Sí. Y como sus hijas y sus hijos, pues a veces arbitrariamente, a veces con mayor fundamento, podemos visitar ese mosaico histórico. Les decía hace un momento, pues Diego Rivera lo hizo con sus murales, ¿no? Octavio Paz lo hizo con sus libros. Y un poco la pregunta es, ¿qué partes de la conquista a ustedes les llaman hoy la atención porque significan algo para su identidad, para su presente, para la nuestra, la de nuestra comunidad? Si quieres, Rosa, Luisa, arrancamos contigo. Mira, yo, y en esta parte que da más que me ha llevado la vida de revisitar a los héroes, yo creo que por una parte es reencontrarnos con los protagonistas o con los que consideramos protagonistas en términos generales, ¿no? ¿Quién era Cortés? ¿Quién era la Malinche? ¿Quién era Gonzalo Guerrero? ¿Quién eran estos que llegaron, ¿no? ¿Quiénes otros traducían en cuanto a personas? Pero también en cuanto al ambiente, en cuanto a qué otras cosas eso impactó a la población, ¿no? Y es un poco lo que hago yo con vida cotidiana. Porque pues sí, están por acá los héroes y tienes ahora sí que la foto, la pintura y demás de todo eso que reflejó. Pero, ¿qué significó para la población de México Tenochtitlan en términos de esas personas que iban al mercado, que compraban, qué significó para los que venían con Cortés, no los que escribieron, no los que conocemos? ¿Cómo veían ese mundo? A mí me parece que sería un modo de arranque de esta humanización, digamos, de la conquista en términos de que ni eran seres del otro mundo, ni eran extraterrestres, sino que eran tal y como nosotros. ¿Y qué es lo que vivieron, qué se plantearon? Creo que por ahí podríamos hacer una conexión interesante. Decir, nuestra comida es una comida de fusión. Totalmente. No, y la comida del mundo fue impactada. O sea, el otro día estaba leyendo una obra que se desarrollaba en Bulgaria y hablaban de la ensalada de jitomate con pepino, como lo muy tradicional. Y yo, a ver, el jitomate vino de México. Esto no es una comida tradicional de 800 nosotros. Años de Bulgaria. Las pastas. Exacto, las pastas con jitomate. Entonces, esa parte a veces la damos por obvia y creo que la comida, lo señalas perfectamente, es una de las más claras muestras de esa fusión, ¿no? De entrada no tendrías el tamal que te comes si no tuvieras manteca y si no tuvieras maíz. Porque el tamal nuestro no es el mismo tamal de antes, ¿no? Es un tamal que tiene grasa de cerdo que no había. O las carnitas, o miles de cosas que podríamos empezar, bueno, y además empezar por la cocina siempre es un buen lugar, ¿no? A ver, ¿qué otro elemento de vida cotidiana a ti te llamaría la atención? Cuando uno camina por Pino Suárez, ¿no? Podemos ver el Palacio, el Museo de la Ciudad de México. En esta esquina podemos ver una casona, un palacio del siglo XVIII, ¿no? De los condes de Calimaya, nobleza novohispana. Pero al mismo tiempo en la esquina podemos ver una cabeza de serpiente emplumada que venía del recinto ceremonial de Tenochtitlan. Y de ahí caminas una cuadra más y encuentras los tacos de carnitas, los cuales pues posiblemente es uno de los primeros platillos, ¿no? En el cual tenemos elementos de América y de Europa. Se comenta que después de que se logra, de que capturan a Cuauhtémoc y se da la caída de Tenochtitlan, Hernán Cortés y todos sus capitanes, jefes de cohortes, se instalan en Coyoacán porque era terrible la matanza y la destrucción que había en Tenochtitlan. Y ahí usan por primera vez lo que son las tortillas, usan lo que son los cerdos que vienen de Europa y usan lo que es la manteca para hacer posiblemente el primer taco de carnitas, ¿no? Platillo mestizo,
¿no? Platillo completamente mestizo. Y bueno, estamos en esta temporada de Día de Muertos, en el cual pues podemos ver las calaveras de azúcar que mucha gente piensa que vienen del zompantli, de estos sacrificios humanos de los mexicas, cuando en realidad tiene que ver con el Día de Todos los Santos, de hacer estos dulces, se bendicen y se llevan al altar familiar para pedir para que salgan nuestros familiares del purgatorio lo más pronto posible. A ver, esta parte me parece muy, muy sabrosa, porque en efecto de lo que estamos hablando es de esto que hoy seguimos haciendo y que tiene que ver con ese momento fundacional. Sí, en efecto, y creo que el recorrido mental que nos hace del centro histórico lo podemos hacer en cualquier lugar de la República Mexicana e ir reconquistando estos elementos de las dos partes, ¿no? Decía yo de empezar por la cocina, seguir por la arquitectura y un poco incluso recuperar hasta las viejas cancioncitas que a lo mejor todavía en los pueblos y demás se tienen, que recuperan muchos de esos sones y de esas cadencias, incluso la recuperación de las lenguas indígenas, me parece a mí una cuestión muy importante que se está perdiendo, que creo que nos ayudarían a traer al presente esta herencia, ¿no? Porque finalmente nos estamos comunicando en español, pero ¿cuántas de nuestras palabras son de este origen? Y no solo mexica, ¿no? Insisto, hay una variedad de países, de naciones indígenas que hemos recuperado poco. Déjame poner en esta misma palabra, te rogaría que me ayudaras, Luisa, con el tema de las plagas y las enfermedades, porque frente a la pregunta ¿quién conquistó? Pues también está toda esta idea bien fundada, pues de que el encuentro de las culturas o de los grupos humanos, pues sí los arrojó a enfermedades para las cuales no estaban protegidos. ¿Juega un papel tan importante los gérmenes, para utilizar el término más clásico? Pues sí, no, ahora sí que por lo que sabemos de las crónicas y demás, quizás en esta idea revolucionaria en la manera en la que se expresa, no en la manera en la que bueno, cualquiera que ahora sí que contara a los españoles, pues eran mucho menos, no hubieran logrado nada si no se les hubieran unido todos esta serie de pueblos mencionados. Sí, finalmente, pues sí, ganan con apoyo de todos estos españoles, pero lo que debilita y lo que ya desde el Caribe había arrojado un número importante de muertos, pues sí eran estas enfermedades, ¿no? Que desde el mismo momento de la guerra, digamos, del enfrentamiento como tal, pues mueren ya de viruela, y eso ciertamente pues era algo para lo que ni si lo hubieran planeado los mejores estrategas lo hubieran logrado en esa parte, digamos, del debilitamiento físico, ¿no? ¿Esa sí está sobredimensionada la parte biológica? Pues recientemente, hablando con epidemiólogos que están haciendo la historia de la conquista, ellos han encontrado que la epidemia de 1520, que es la única que se realizó durante los años de la guerra en México-Tenochtitlan, no fue de viruela, fue de varicela. Y sí provocó mortandad, pero no fue tan grande como sea. O sea, las fuentes hablan mucho de ella porque fue la primera epidemia de ese tipo, pero no provocó la mortandad que se había pensado. Y por el otro lado, sí afectó a los mexicas y los debilitó, pero también afectó a los tlaxcaltecas y a todos los aliados de los españoles. Entonces, probablemente no haya. Si tomamos en cuenta que la conquista finalmente fue una guerra entre indígenas, en la que el 99% de los que combatían eran indígenas, pues las epidemias los afectaron igualmente. Entonces, no creo que hayan sido. Se está cuestionando su valor para explicar la conquista militar en sí misma. Las grandes epidemias del siglo XVI son de 1545 más o menos y en 1570. Esas sí son de viruela. Esas fueron de todo, de viruela, de peste bubónica, de todo. Fueron, como suelen ser las epidemias, como ahora se sabe que fue la peste negra, son pandemias que combinan una serie de vectores y que tienen en realidad, son una combinación de varias enfermedades. Ahí la conquista ya estaba celebrada. Ahí ya había habido conquista, pero sí debilitó seriamente a las sociedades indígenas O sea, digamos que el debilitamiento de las sociedades indígenas no es tanto de estos primeros años, sino de las epidemias de la segunda mitad del siglo XVI. Se me va el tiempo y necesito hacer una última pregunta que puede ayudar como hacia las conclusiones. Ponía yo el ejemplo de Diego Rivera hace un momento, ¿no? Que se visita su memoria, la que él quiere, de la conquista, y la plasma en el mural, los murales a los que hicimos referencia. Vamos a imaginar que ustedes tuvieran esa posibilidad. O sea, el encargo de extraer de ese momento algo que signifique al presente y sobre todo que signifique al futuro de México. ¿Qué escogerían? ¿Qué momento? ¿Qué personaje?
¿qué dejarían para las próximas 3 generaciones a propósito de la conquista? ¿Quién quiere empezar? Por favor. Claro. Aquí es donde los privilegios de las mujeres no nos caen tan bien, ¿verdad? Ahora sí, pase usted primero, Ahora por sí favor. Pues yo un poco retomaría esta cuestión de cómo se fueron formando estas familias, ¿no? Un poco en esta cuestión de ver esta primera familia, ¿no? Que hablábamos de Gonzalo Guerrero y de todas las familias que se fueron formando a través de los matrimonios formales bendecidos por la iglesia y demás, o por el rito, o los que se fueron dando, que finalmente son los que nos hicieron ser los que somos, ¿no? Esta variedad de formación de familias y dejar un poco atrás la idea de que todo fue violación y violencia, porque no todo fue así, ¿no? Sino La familia de Guerrero se te volvería central. La familia de Guerrero me pareciera un ejemplo importante para contrarrestarlos. Y también pues un poco la familia de los dos Martínez y demás en ese estilo tan poco ortodoxo de veras que a veces tenemos los mexicanos de formar familias, de dos hermanos, hijos de dos mujeres diferentes, una indígena, la otra española y demás, pues que se unen y claro, fracasan un poco en este inicial intento de incluso de independencia que se habla por ahí, pero esa parte de la formación de familias, recuperarla, creo que me parecería muy significativa. Enrique, ¿qué recuperas? Yo recuperaría estos individuos que muchas veces no son mencionados, que fueron claves para el desarrollo de esos acontecimientos y realmente, reitero, ¿no? Colocamos todo el foco en los dos grandes protagonistas. Por comentar alguno, Blas Botello, este personaje de importancia que es el causante en gran medida de la Noche Triste. Agorero. Este agorero, este hombre de familia, que tenía familiar y que había visitado Roma, muy admirado por sus compañeros de armas. Otro punto que creo que es muy rescatable y que se tiene que revisar este tema es que no había héroes ni villanos. ¿Por qué? Todo el mundo considera a Moctezuma que era un cabizbajo, que era un débil, un supersticioso. Mientras que por otro lado, mucha gente establece que Hernán Cortés pues era un hombre de valía, un gran conquistador. Su inteligencia notable. Y también, por otro lado, ¿no? Están estos detractores que califican a Hernán Cortés como un violento, como un saqueador, como un violador. O sea, la historia no es así. Ni lo oscuro ni lo claro. Ni lo oscuro ni lo claro. Hay que matizar estos personajes. ¿Por qué? Porque Moctezuma fue un gran guerrero y fue un gran estadista y era un gran sabio. Por otro lado, Hernán Cortés en su momento buscó establecer un nuevo virreinato, un nuevo asentamiento, apoyó la evangelización de los indígenas e incluso él apoyó el mestizaje, practicándolo en su propio caso, como fue con la propia Isabel Moctezuma o con la propia Malintzin. ¿Qué retomarías? Pues no, yo creo que realmente yo lo que retomaría es precisamente la manera en que, para volver con estos indígenas conquistadores, en particular con los tlaxcaltecas, como ellos no solo fueron los que realizaron la conquista, en realidad, por ejemplo, el lienzo de Tlaxcala habla de 85 conquistas diferentes que van desde Sinaloa hasta El Salvador y Nicaragua, cuando ninguna crónica española habla de ellas, porque ningún español estuvo en todas esas conquistas. Fueron diferentes capitanes, diferentes contingentes, y los únicos que sí estuvieron como un grupo en todas las conquistas fueron los tlaxcaltecas. Y después llegaron a Perú, llegaron a Filipinas, o sea, siguieron siendo parte de la empresa colonial de una manera protagónica, no secundaria, ¿no? Y ellos en los años 50 del siglo XVI, o sea, poquito después de los sucesos, pintaron el lienzo de Tlaxcala y construyeron una memoria social de la conquista centrada en la figura de Marina como la gran intermediaria, de Malinche como la persona, la mujer que crea los vínculos entre los dos mundos y que ellos inclusive asimilan con la Virgen María, y centrados en la figura de Santiago Matamoros como el santo español de la conquista, de la guerra contra los infieles. Y esa memoria social es la que está, por ejemplo, en las danzas de conquista que se danzan a la fecha en la mayoría de los pueblos indígenas de este país, que son una recapitulación de eso que sucedió y en la que los indígenas nunca son los vencidos. O sea, esa idea de la visión de los vencidos es un invento del siglo XX, porque en la memoria social que los indígenas tenían de la conquista durante el periodo colonial, ellos eran los vencedores, ellos estaban del lado de los triunfadores. Y creo que eso es algo que en nuestro país en el siglo XXI pues nos permitiría ver muchas cosas muy diferentes, voltear esta tortilla de los vencidos y los vencedores, de la supremacía española y la derrota indígena, y ver que en realidad el orden colonial lo construyeron los indígenas de la mano de los españoles.
No saben cuánto les agradezco esta conversación. Decía Enrique hace un momento en el corte que esto tendría que ser como una serie de conversaciones. Así que si me lo permiten y sus agendas lo ofrecen, continuemos esta conversación, que tenemos 3 años. 3 años, ¿no? De 19 a 21 para visitar la memoria y conmemorar juntos, quizá trascendiendo pues varios de los mitos y de las realidades a medias que nos fueron enseñadas en el siglo XX y que merecen hoy ser reinterpretadas por más de un motivo. Sobre todo porque estamos construyendo no solamente el presente de México, sino el futuro a partir de lo que hemos sido, del esfuerzo que ha costado ser lo que somos. Muchas gracias por habernos permitido entrar a su hogar. Nos vemos próximo jueves, 11 de la noche. Esto es Canal 11.